La lluvia había empezado a golpear con la paciencia de quien sabe que el tiempo es un enemigo y una excusa. Tiana se pegó la espalda contra la puerta del motel, mantuvo a Zoe contra su pecho y esperó que el sonido del agua sobre el toldo ahogara su propia respiración. El papel pintado del pasillo se despegaba en tiras verticales y la luz del pasillo derramaba una línea amarilla sobre las maletas. Zoe, con los rizos todavía húmedos, buscó la mano de su madre y le ofreció un dibujo arrugado, un sol con una boca grande y dientes dibujados con lápiz de color. Tiana sonrió sin fuerzas, apartó una gota que había corrido por la comisura de su ojo y le prometió, una vez más, que todo estaría bien. Antes de sumergirte en esta historia, te invito a quedarte hasta el final. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en el viaje de Tiana. Hay decisiones que cambian vidas y preguntas que merecen respuestas. Si te conmueve la mezcla de peligro, amor y redención, deja un like y comparte lo que sentiste en los comentarios. Había días en que la promesa de todo estará bien sonaba tan ajena como un idioma que aún no sabía pronunciar. Tiana había aprendido a decir muchas cosas por necesidad: horarios, precios, instrucciones de máquinas expendedoras. Había recordado verbos para entrevistas de trabajo y fórmulas para ahorrar en la tienda. Lo que no había aprendido, sin embargo, era el idioma de la mansión al otro lado del río, las reglas no escritas de una familia poderosa, el silencio que llenaba los salones altos, la manera exacta de mirar sin comprometerse. Y sin embargo, aquella mañana de lluvia, cuando la señora que tenía el puesto de la recepción cerró con llave y les negó una habitación por falta de documentos y dinero, algo cambió. Marco las encontró en la acera con una bolsa de pan duro y su viejo impermeable. Marco trabajaba por horas en un restaurante de la esquina y conocía a Tiana desde que ambas habían sido fichas de un mismo barrio. Ella con 2 empleos y una beca para la escuela nocturna, él con historias y una sonrisa vetusta. Él no preguntó mucho, dejó el pan, abrazó a Zoe como si fuera una sobrina y dijo que conocía a alguien que podía darles una mano. «No puedo dejar que te vayas con la noche encima, tía», dijo, usando esa mezcla española-inglesa que bordaba afecto en frases cortas. Tiana negó con la cabeza, no quería favores que costaran deudas, pero aceptó la dirección porque la lluvia ya era un clamor y Zoe necesitaba un lugar para secarse. El restaurante romano no era italiano en un sentido de mantel a cuadros y góndolas. Era un lugar sin pretensiones, con una cocina que se inclinaba a liberar olores fuertes y acogedores en la hora justa. Allí, entre platos de pasta y ramen adaptado para turistas, Tiana conoció a Yoon Ji-hoon. Él la miró con los ojos de quien observa una pintura incómoda, con distancia, interés contenido y una curiosidad que se parecía mucho a disciplina. Ji-hoon vino solo. Pidió té de jengibre y escuchó cuando Tiana respondió al pedido de Marco con esa voz que, aunque cansada, cuidaba sílabas como quien cuida una casa. No había prisa en su manera de hablar, había cálculo y una calma que se sentía extraña a su alrededor. Fue él quien habló primero, de manera casi profesional. Necesitaba a alguien que le enseñara coreano, sin testigos, en sesiones privadas. Prefería que fuera fuera de la vista. Ofreció un pago que sonó a Tiana como la llave de la puerta del motel. Aceptó más por Zoe que por orgullo. Las sesiones comenzaron como un trabajo, 1 hora, 2 horas a la semana, un horario escondido entre la jardinería de la mansión y la desaparición de personal. Ji-hoon no permitía fotógrafos, ni prensa, ni preguntas sobre su infancia. Tenía un estudio en el ala oeste con ventanas altas que miraban a un jardín pequeño y bien contenido. La primera vez que Tiana entró, el mármol olió a limpieza profesional y a invierno retenido.
Mrs. Kang, que llevaba un mandil siempre impecable y una mirada que no cedía, la recibió sin sorpresa y le señaló el camino con gestos medidos. En el comienzo todo fue formalidad. Tiana llevó un cuaderno, lápices gastados y una voluntad clara de no equivocarse. Enseñar un idioma no era simple mecánica, para ella era un ejercicio de dignidad. Enseñó a Ji-Hune partículas, frases cortas para saludar a sus abuelos, la manera de ofrecer té con la mano apoyada en la base de la taza, cosas que no estaban en los libros. Ji-Hune aprendía con la concentración de quien ha practicado el silencio toda la vida. De vez en cuando un sonido coreano le salía torcido, fruncía el ceño y la corregía con una palabra en español torpemente pronunciada. Otra vez. Tiana reía para disolver el ambiente tenso y en esos microespacios el poder se hacía humano. El secreto, sin embargo, no era solo que las clases se mantenían en la penumbra. Tiana había pedido explícitamente que nadie supiera que ella venía de Chicago South Side, que su doble jornada empezaba antes del amanecer y terminaba con la llamada de Zoe para leer cuentos. No quiso que supieran del motel, de sus cuentas abiertas y cerradas, de la vez que miró a los ojos del trabajador social y fingió optimismo porque le dolía confesar la derrota. Enseñar coreano a un heredero parecía, en su mente, un trabajo más seguro que exponer su vida. Además, había un propósito íntimo. Cada palabra que enseñaba arreglaba una grieta en su propia historia, por pequeña que fuera. Aprender a decir abuela en coreano había sido un regalo al hombre solitario tras las cortinas. Con el tiempo, las sesiones se convirtieron en una coreografía. Ella traía té y galletas y él traía silencio y preguntas raras sobre expresiones antiguas. Cuando Tian explicó la palabra hip para hablar de casa, contó la historia de su propia casa antigua, un apartamento donde las paredes eran tan finas que podía escuchar a la vecina rezar, y lo hizo sin dramatismo, solo para dar contexto. Ji-Hune, que había vivido entre salones donde cada objeto tenía un precio y una historia de servicio, miró la palabra como si fuera una pieza perdida de su propio mapa. La primera vez que lo vio con otro rostro fue en un día de lluvia claro, cuando Zoe lo esperaba fuera del estudio con una bolsa de dibujos. Tiana había llevado a su hija por primera vez con miedo. Temía que Ji-Hune se sintiera invadido, que la presencia de una niña arruinara la formalidad. Pero la niña cruzó la sala con la naturalidad de quien no conoce castillos y palacios. Se subió al sofá, ofreció un dibujo y dijo algo en su inglés cálido. Ji-Hune sonrió, un gesto que Tiana no había visto más que en fotografías, y le habló a Zoe en un coreano esforzado pero tierno. Zoe respondió con carcajadas. Cuando la puerta se cerró tras ellas, Ji-Hune le dijo a Tiana, sin señalar culpa ni favor: «Tu hija tiene un risa que es peligro, me hará abandonar muchas cosas». Esa frase fue un puente. A partir de ella, Ji-Hune permitió que la presencia de Zoe fuera menos una interrupción y más una costumbre. En la cocina, Mrs. Kang preparaba té con jengibre y miel. Le daba a Zoe sopa de arroz en cucharadas que recordaban recetas de abuela. Tiana, que había trabajado siempre contra el reloj, empezó a medir los minutos de la tarde con la adaptación de Zoe a la casa, la manera en que la niña se escondía detrás de una planta, la forma en que pedía por la canción que su madre le cantaba en la noche. En esas tardes, entre conjugaciones y arrullos, algo frágil se tejía, la posibilidad de un hogar que no era solo una promesa para el futuro, sino una práctica cotidiana. Pero los secretos se guardan con finos hilos. Una tarde, Ji-Hune apareció con un video en el teléfono. No era un video que ella pudiera controlar. Alguien había filmado a Tiana en la plaza, enseñando coreano a un grupo de ancianos coreanos, que por vergüenza o pura necesidad lo habían aprendido en la penumbra de un salón de iglesia.
En el teléfono se la veía con los ojos encendidos, usando gestos, corrigiendo la pronunciación y riendo cuando un señor confundía añón con otra palabra. Alguien había colgado el video en una red y la comunidad lo había compartido por cariño. En la pantalla, Tiana no estaba maquillada ni pretendía. Era ella, atenta, entregando palabras. Ji-hoon miró el video en silencio. No era simplemente la sorpresa de ver la maestra fuera del salón. Era la manera en que ella acogía una lengua que no era suya, la devoción con la que conectaba culturas. Le preguntó, casi frío, cómo había aprendido ella el coreano. Tiana respondió que había aprendido por necesidad. Había trabajado en tiendas del barrio coreano, había oído conversaciones en largas noches y había enseñado a cambio de arroz o por afecto. No habló de la noche en que tuvo que negociar con el dueño del apartamento para no echarla a la calle, ni de la vez que ella y Zoe escucharon cómo se llevaba una caja de su nombre. No habló de sus miedos. Simplemente dijo que el idioma le sirvió para tender puentes. Lo dijo como si fuera una verdad que no necesitaba defensa. Él, en cambio, buscó la palabra que significara más que la mera curiosidad. «¿Por qué lo ocultaste de mí?», preguntó cuando la última cucharada de té quedó fría en la taza. No la acusó de fraude, no estaba en ese tono. Era una pregunta que pesaba porque implicaba confianza quebrada. Tiana pensó que la respuesta debía ser sencilla, por vergüenza, por no querer ser una historia de lástima. Le contó, con la voz encajada, que había tenido miedo de ser vista como un apéndice de caridad, de ser la mujer que entraba y salía del ala oeste por dinero y nada más. «No quería que mis errores fueran un espectáculo», dijo. Ella veía en su cabeza el motel, el sonido del agua, la promesa sin fondo que repetía a Zoe por las noches. Ji-hoon escuchó y no se apresuró. Su mundo estaba hecho de decisiones calculadas: cómo expandir una red, cómo responder a una afrenta, cómo mantener la reputación intacta. Pero había un algo que, sin nombre aún, lo empujó a entender que lo que ella ofrecía no era caridad, sino humanidad. Empezó a observarla no como a una empleada, sino como a una persona que sabía familias por dentro. La vio arreglar el pizarrón con la misma delicadeza con la que acariciaba la nuca de Zoe para calmarla tras una pesadilla. Esa mirada fue el inicio de una confusión que ambos fingieron no reconocer. Las semanas siguieron su curso: enseñanzas, té, pequeñas revelaciones. Ji-hoon le confesó a Tiana fragmentos de su vida entre sombras: la presión por ser heredero, las voces que reclamaban sangre de lealtad, las decisiones que no quedaban en manos del corazón, sino de la familia. Él, que había sido entrenado para tomar decisiones gruesas y callarlas, encontró en ella una referencia nueva. Alguien que no hablaba su lengua de poder, pero conocía las palabras que servían para crear hogar. La primera verdadera fractura ocurrió una noche cuando un coche negro se detuvo frente a la puerta de la mansión. Tiana vio, desde la cocina, la manera en que la guardia redujo la velocidad de la voz. Algo interior, una alarma primitiva, la alertó. No era la primera vez que la violencia olfateaba la casa por las rendijas. Había rumores de peleas por territorios, de préstamos que no se pagaban a tiempo, de nombres que se pronunciaban con odio. Pero esa noche el miedo vino con un timbre particular. Zoe estaba en casa, durmiendo en una habitación que no era la suya, y había un teléfono que vibró en el bolsillo de Ji-hoon con un número que ninguno de los dos conocía. Cuando Ji-hoon contestó, la habitación se quedó en silencio. Luego la línea cortó. Salió del cuarto con la mandíbula apretada, mirando a Tiana con una mezcla de promesa y responsabilidad. «No te muevas de aquí esta noche», le dijo, como si con esas palabras pudiera garantizar la seguridad que los muros no prometían. Tiana asintió, porque entendía la práctica de las órdenes y porque prefería conservar la calma de Zoe.
Pero cuando cerró la puerta y volvió a colocar la taza en el platillo, supo que el verdadero secreto no era que ella enseñaba coreano en secreto. El secreto sería hasta qué punto él estaba dispuesto a poner en riesgo su mundo por protegerla. No lo sabía aún, pero la pregunta ya flotaba en el aire. ¿Qué costaría que ese hombre poderoso viera realmente quién era ella? ¿Y cuánto costaría para ella dejarse ver? La lluvia que había acompañado su huida del motel parecía ahora una premonición leve. El agua lavaba la suciedad, pero también resaltaba el color de las manchas. Afuera, la ciudad respiraba con el ruido de sus sirenas, de sus negocios que nunca dormían. Dentro, una niña dibujaba soles con dientes en hojas prestadas, feliz sin saber que la vida que la rodeaba estaba a punto de reordenarse bajo nombres más grandes que ella. La semana avanzó con normalidad aparente. Tiana enseñó, corrigió, contó chistes malos sobre sustantivos y verbos. Y gradualmente Ji-hyun dejó que su voz se hiciera menos rígida en presencia de Zoe. Mrs. Kang, que hasta entonces había sido un muro de discreción, permitió pequeñas concesiones, una galleta extra, un juguete encontrado en la limpieza del sótano. Ella era la guardiana de costumbres coreanas en la casa, y sin pronunciar la palabra, aprobó la presencia de la mujer negra que hablaba coreano con la torpeza de un extranjero, pero con la paciencia de una madre. El día que todo se precipitó, hubo una llamada desde el otro lado de la ciudad. Un hombre con nombre de familia, Kim Sang-hwa, había decidido que la tolerancia no era negocio. Tenía pretensiones que llegaban hasta las fronteras que Ji-hyun decía proteger. Su gente había empezado a moverse. Su nombre se pronunció en la mansión como una sombra que crecía. Nadie explicó entonces qué desencadenó la decisión de Kim, solo que había maneras de forzar una respuesta. Presionar a la familia donde más dolía, y uno de los puntos vulnerables era la mujer con una niña que, por curiosa coincidencia, tenía acceso a alguien que podía alterar el equilibrio. Esa tarde, cuando Tiana recogió a Zoe del comedor, encontró a Ji-hyun sentado, las manos juntas sobre las rodillas, sin la precisión habitual. Le dio una instrucción tan simple que tenía la gravedad de una sentencia. Esta noche no salgas, yo me encargo. Su voz no brilló, fue una línea recta de decisión. Tiana, que sabía lo que significaba depender de alguien con poder, aceptó. Pero cuando cerró la puerta de la habitación de Zoe, se quedó un momento apoyada con la palma en el marco, pensando en el motel, en Marco, en cuánto había cambiado su vida en unas pocas semanas, y en cómo el ocultamiento de su precariedad ya no era un recurso sino una trampa. Mientras tanto, en la calle, sombras se movían como elementos que buscan un nombre. Kim Sang-hwa no era hombre de palabras pequeñas, prefería que la acción sostuviera su vanidad. Y algo en su manera de operar no conocía piedad por quienes no tenían lazos de sangre con su adversario. La primera señal de que aquello no sería solo intimidación llegó una hora antes de la medianoche, cuando una camioneta se estacionó frente al motel donde Piana había estado la primera noche y dejó un sobre blanco en la puerta. Dentro, una sola frase arrancada de la costumbre del ego: «Dile al heredero que pague o recogeremos lo que le pertenece». Tiana no vio el sobre, lo encontraron más tarde, en la basura, cuando la negligencia de alguien lo dejó visible. Pero la amenaza ya había hecho su trabajo, sembró la intranquilidad. Y en la mansión, donde la gente vivía a la calma de un jardín cuidado, nadie estaba preparado para lo que la noche terminaría por traer. Ji-hyun pasó las horas revisando teléfonos y mapas, haciendo llamadas en voz muy baja a nombres que Tiana no conocía. Ella, en su habitación, contó las horas por siestas de Zoe, por sopas calientes y por las canciones que cantaba para adormecerla.
No se dio cuenta de que su propio pasado comenzaría a ser la moneda con la que otros contarían sus pérdidas. No se dio cuenta de que, en algún lugar, el secreto de su vida, ese modo de vivir al margen que le había enseñado a ocultar para sobrevivir, ya no sería oculto por mucho tiempo. La mañana siguiente trajo una luz que parecía ignorar la noche violenta. La vida intentaba recomponerse en el ala oeste como si nada hubiera pasado, pero en el aire flotaba una sensación nueva, la de que la vida de una mujer negra que enseñaba coreano no era un asunto menor. Para algunos era una pieza en el tablero, para ella era su mujer y la madre de su hija. Para Ji-hyun, la decisión se espesó en su pecho y la posibilidad de proteger lo que amaba chocó con la manera en que ese mismo acto podía desatar más violencia. Él había aprendido palabras coreanas con ella. Ahora debía aprender, deprisa, a traducir decisiones en actos concretos. No sabía aún si podía sostener la promesa. Al caer la tarde, la casa, el jardín y los dibujos de Zoe parecían simples piezas de un rompecabezas que alguien desconocido intentaría destruir. Tiana no lo sabía, pero la manera en que Ji-hyun la miraba esa tarde no era la del tutor que paga al profesor, era la de un hombre que comenzaba a ver la trama completa de una vida que había querido mantener en secreto. Y esa visión, a veces liberadora, a veces destructiva, iba a desencadenar una serie de preguntas cuya respuesta nadie, ni siquiera ella, podía predecir. La tarde se consumió en una tensión que no cedía. La mansión, con todas sus luces y su orden, ya no prometía refugio. Era una caja cuyos muros contenían preguntas activas. Ji-hyun hizo correr al personal como si afinara una sinfonía de vigilancia. Más guardias en los accesos, cámaras revisadas una y otra vez, rutas de salida bloqueadas y combinaciones de candados cambiadas hasta en los armarios de servicio. No era solo prudencia. Era la física de quien sabe que las amenazas no pidieron permiso antes de actuar. Tiana se movió dentro de esa maquinaria con una mezcla de asombro y culpa. Cada vez que Zoe reía, ella sentía que el sonido podría convertirse en un marcador para alguien que midiera tiempos y oportunidades. La niña canturreaba en coreano las canciones que le había enseñado Ji-Hune la semana anterior, trozos torpes y dulces, y la disonancia entre esa inocencia y la palabra pago que pesaba en todos los sobres blancos le resultaba insoportable. «No digas nada», le pidió Ji-Hune, sin buscar suavizar. «Nadie entra ni sale sin permiso. No lo publiques, no lo comentes con nadie, ni siquiera en el trabajo». Tiana asintió. Quería decirle que había una forma de cortar aquello por la raíz, que ella conocía a alguien que no preguntaba por lealtades. Conocía a Marco, y Marco había hecho favores a gente que sabía cómo doblar realidades. Pero la frase quedó atorada. Marco no era una garantía, era una deuda con forma humana, impredecible, con apetitos propios. Y además, ella no quería que Ji-Hune viera cuánto de su pasado era de hecho una amenaza. En el despacho, Ji-Hune habló ahora por teléfono con nombres que sonaban como coordenadas. Habló bajo, con la voz de quien ordena sin perder la calma, y en las pausas su mirada volvía una y otra vez hacia la puerta de la habitación de Zoe. Cada sonido de la casa parecía un aviso: el agua en la cocina, el roce de una cortina, la risa lejana de un jardinero que no sabía nada. Fue Min-jun, su hombre de confianza, el que volvió a la sala con un gesto que deseaba disimular. «Sangre nueva en la calle del motel», dijo. «Vimos a 2 hombres salir corriendo hace 1 hora. Llegaron en una camioneta sin placas. La recepcionista dijo que un huésped no había pagado la noche y se marchó a medianoche. No hay registro de salida en la ficha». Ji-Hune mantuvo la calma como un filo. No mostró alivio ni alarma, solo un cálculo rápido. «¿Marco?
No lo vimos, respondió Minjun. La puerta estaba abierta. Había señales de forcejeo, un sobre en el mostrador, solo con esa frase. La frase, que ya pesaba como un índice, volvió a sonar en la habitación. Dile al heredero que pague, o recogeremos lo que le pertenece. Tiana sintió que el aire le faltaba. Marco era el eslabón más fácil, pequeño, sin protección, con deudas. El tipo de persona que desaparece sin dejar más que un hueco y una deuda que no admite cobro amable. Lo encontraremos, dijo Jihune, y su voz no era promesa, sino orden. Tomas 2 coches. Minjun, ve con Hyun, revisa la zona. No entres en provocación pública. Quiero que me llamen antes de actuar. Antes de que salieran, ella lo miró. Si vas a salir, murmuró Tiana, lleva a Zoe a la habitación contigua. No la dejes sola. Hyune la miró con una mezcla de sorpresa y algo que Tiana no pudo nombrar, tal vez ternura, tal vez la alteridad de un hombre que descubre que lo que protege no es patrimonio, sino vida, y que esa vida no está hecha según sus reglas. «Quédate con ella», dijo simple, «no lo pongo en duda». Los coches partieron con una profesionalidad que debía más a la costumbre que al miedo. La seguridad de Hyune parecía erigirse en ritual. Tiana se quedó con Zoe entre las piernas, hojeando un libro con ilustraciones que la niña señalaba con insistencia. Cada vez que la puerta crujía, su corazón se alzaba. Cada vez que el jardín emitía un murmullo, su mente inventaba rostros. Pasaron 2 horas que parecieron una ceremonia de espera. Minjun llamó con actualizaciones que no calmaban. El motel había sido revisado, no encontraron a Marco, los huéspedes no recordaban a quién lo había visto, las huellas eran escasas, las pistas fragmentarias. Mientras tanto, Hyune no volvía. La llamada que cambió la correlación de fuerzas llegó sin anuncio, un número sin identificador, voz artificialmente distorsionada, un timbre que hablaba como si viniera desde la garganta de otra ciudad. «Sabes quién soy», dijo la voz. «No te conviene hacer lo que hace tu tipo. Las cosas se arreglan con números. Tú decides si el heredero paga o si nosotros cobramos en especie». Hubo un silencio en el que la casa contuvo el aliento. Nadie contestó. La voz prosiguió, más fría. «No mandaré más fotos ni más cartas. Si traes 50 millones antes de la mañana, te devolvemos lo que te pertenece. Si no, la niña paga la cuenta». Tiana sintió que todo lo que hasta el momento había sido posible se deshacía. No tenía 50 millones, no sabía ni siquiera por dónde empezar a pedir dinero. Zoe miraba el teléfono con curiosidad, la voz se apagó y la línea quedó muerta. Hyune apretó el teléfono contra la sien, le tembló la mandíbula por una fracción de segundo, como si la ira necesitara un paso más para convertirse en acción. Miró a Tiana con una intensidad nueva. «¿Dijeron la niña?», preguntó. Tiana abrió la boca para negar, pero las palabras se mezclaron con llanto ahogado. «Sí», dijo, «dijeron la niña». El ruido de las casas se transformó entonces en una geografía de amenazas. Minjun, que aún estaba en el coche, llamó en ese instante con otra voz, esta vez rápida y cortada. «Hyun nos llama», dijo. «Dice que vieron a Marco entrar en una camioneta. Dicen que lo tomaron vivo. Dijeron algo más, que si Hyun sacaba a su gente a la calle, la niña sufriría». La habitación se hizo más pequeña. Tiana se apoyó en el respaldo de la silla como si el suelo se hubiese desplazado. El mundo de pronto se articulaba en 2 nombres, Marco y Zoe. «¿Cómo?», balbuceó. «¿Cómo saben?». Hyune no contestó a la pregunta. No era momento de explicaciones, sino de decisiones. Se levantó y su figura llenó la habitación con una luz afilada. «Prepárate para salir», dijo, «pero no a pelear».
Tiana lo miró, incrédula. ¿A dónde vamos?, preguntó. A donde ellos digan que vayamos, contestó. Necesito que me des una cosa. Ella frunció el ceño. ¿Qué cosa? Tu teléfono, tus contactos, todo lo que tengas que tenga que ver con Marco. Tiana vaciló. Entregar su mundo de sombras y favores era abrir una herida, pero sabía también que si no lo hacía, la grieta se haría más grande. Está en la habitación, murmuró, pero no sé si servirá. Ji-Hune tomó el teléfono con manos que no temblaban. Empezó a revisar con una velocidad que le era poco natural. Nombres, mensajes, un historial que hablaba de noches sin papeles y préstamos pagados con favores, de direcciones que olían a humo y a billetes mal doblados. Encontró finalmente un mensaje reciente. No preguntes, nos vemos en el almacén. Trae la caja. Ji-Hune no dijo nada, llamó a Min-Jun y en su breve indicación se concentró todo el poder. No rituales, ninguna emboscada, solo yo, solo Hyun, sin trupo. Al cabo de 20 minutos, la escena se rehizo. Un coche discreto frente a la puerta, Min-Jun en la puerta, con una barba que lo hacía parecer más viejo. Hyun detrás del volante, con el rostro grave. Tiana, en pijama, con So en brazos, quería ir con ellos. No era opción. Ji-Hune la detuvo con una mirada que no imploraba, que mandaba. «Quédate», ordenó, «en la habitación contigua. No salgas hasta que yo vuelva». Ella se aferró a Zoe como si agarra una roca. Sintió que lo que ocurriría fuera de esas paredes definiría si la vida entera se desmoronaba. Antes de cerrar la puerta, Ji-Hune la besó en la frente con una presión que fue tanto despedida como juramento. «No pasarás hambre», dijo. «No te prometo que todo acabe hoy, pero no te prometo que te abandone». La camioneta rodó bajo la luz de la madrugada hacia las coordenadas del mensaje. Ji-Hune y Hyun bajaron primero. Min-Jun se quedó a cierta distancia, como un punto de seguridad. El almacén estaba en una zona de la ciudad que conocía a la perfección. Calles cortadas, rejas, luces amarillas que parecían simular seguridad. Había otras camionetas allí, figuras con gorras y chaquetas recogían cajas y miraban a Hyun con la mezcla de curiosidad y desafío de quien sabe que su testigo es el poder. Al principio, los interlocutores hablaron de dinero. Trazaron cifras como mapas. Ji-Hune mantuvo una calma que no se quebró hasta que un hombre de ojos rasgados, curtido por la calle, dejó de calcular y en vez de números, habló de condiciones. «No venimos por dinero», dijo. «Venimos por una cosa más valiosa. Si quieres a Marco, lo tendrás al final. Pero si quieres a la niña...» La frase quedó suspendida y el aire se llenó de un silencio que pesó como un veredicto. Ji-Hune dio un paso adelante. «¿Dónde está?», preguntó. El hombre sonrió con una violencia que no usó las manos. «Aún no la hemos mostrado. Eso le da valor. Pero si quieres jugar sin riesgo, traes lo que pedimos. Si no, la subasta será pública». El reloj de Ji-Hune no tenía manos, simplemente medía decisiones. Él replicó con una oferta que contenía menos cifras que intenciones. «Dámela a cambio de Marco», dijo. «Te doy lo que quieras por Marco vivo y termino contigo después. No voy a politizarlo». El hombre rió, y en la risa se escuchó algo que a Ji-Hune le confirmó un miedo. No era dinero lo que buscaban. Era la demostración de que él obedecía. Era, en una palabra, humillación. «Llevas la palabra heredero», dijo. «Nos encanta ver cómo se arrodilla la gente de su estirpe. Pero es aburrido. Queremos que lo haga la persona que más te importe».
En ese instante, Ji-Hune supo que había sido elegido no porque fuera débil, sino porque sostener la vida de Tiana le era imprescindible. Por eso habían subido la apuesta. Se acercó al hombre casi sin pensar. Le ofreció a cambio otro tipo de trato. Su propia seguridad en juego, su nombre, su orgullo. Todo valía menos que Zoe para él. Pero la respuesta fue una respuesta de mercado, una cifra que doblaba la primera, pero que venía con una condición insoslayable, un lugar, una hora y la cámara de un testimonio que si Ji-Hune no cumplía, la niña sería usada para mandarlo a la sumisión. No hablaron más. La reunión concluyó con la falta de respuesta que solo los negocios de violencia conocen. Mientras se marchaban, Ji-Hune caminó con la sensación de que cada paso pesado se medía por lo que dejaba en la casa, a Tiana, a Zoe, a todo lo que no era su sangre, pero que había aprendido a tratar como propio. En el coche, el silencio fue un manto. Min-Jun rompió la quietud con información que llegó más como un puñetazo que como dato. Alguien dejó una marca en la pared de la habitación de servicio, dijo. Pintura roja, como si hubieran rasgado con las uñas. No era suya, era una advertencia. Ji-Hune cerró los ojos un segundo y cuando los abrió, la decisión ya había tomado forma. No negociaría su alma en público. Iría al lugar que pedían, sí, pero no vacío de estrategia. Tenía hombres, tenía recursos, tenía también algo que pocos le atribuían, la capacidad de poner en riesgo su reputación para salvar lo que le importaba. Al llegar a la mansión, la noche ya estaba más densa. La puerta se cerró detrás de ellos y en la penumbra de la habitación contigua, Tiana sintió cada minuto como un péndulo. Zoe, ya dormida, apretaba un recuerdo de peluche. Tiana no lo sabía, pero la casa había cambiado su latido. No era la estructura de siempre, era una fortaleza con una grieta. Cuando Ji-Hune entró, la besó con una profundidad que no se permitía públicamente. En la frente de Tiana había antihéroes, culpa, temor, una decisión todavía no tomada. Él se inclinó y con voz baja le dijo algo que pretendía ser certeza. «No te preocupes por el mañana», murmuró. «Ocúpate de esta noche. Y si Marco aparece, prométeme que no hablarás sin que yo lo sepa». Ella asintió, pero en su interior un pensamiento corría con más fuerza que todas las promesas. ¿Y si Marco no aparecía? ¿Qué clase de precio sería el que la otra banda exigiría la próxima vez? No tuvieron tiempo de más para la contemplación. El teléfono sonó de nuevo, una llamada anónima que dejó en el contestador un mensaje corto, sin rodeos, que heló la sangre de ambos. «Ahora tienes todo lo que necesitas», dijo la voz. «Si no traes lo que pedimos, la verás por última vez». El mensaje no hizo concesiones, y mientras la línea emitía su último suspiro, una luz de la ciudad asomó por la ventana, blanca, indiferente, como si ocurriera en otra vida. Ji-Hun guardó el teléfono con uñas que se clavaron en la piel. Sus pensamientos ya no eran estrategias, eran un filo. Salió sin anunciarlo. Tiana corrió tras él, pero Min-Jun la detuvo con un gesto que no admitía protesta. «Ella queda aquí», dijo. «Es la única manera». La puerta se cerró. Tiana vio a Tiana bajar por la escalinata con el abrigo en alto y el semblante endurecido. La camioneta arrancó. La mansión volvió a su silencio. Dentro, Zoe dormía, ajena a los balances y a las cuentas que se hacían fuera de su cuna. La ciudad, en algún punto, respiró con la intensidad de quien retiene la respiración antes de un salto. Y en una de las calles, lejos, alguien tomó una foto a través de una ventana iluminada y la envió a un destino que funcionó como última nota, la prueba de que Ji-Hun no estaba en casa. El mensaje que llegó al teléfono de Tiana mientras todavía estaba en la cama fue breve y letal. Una imagen de la cuna vacía, tomada desde cerca, y un texto de una sola línea. Lo que pertenece al heredero ya está siendo ajustado. Hasta mañana. Tiana soltó un grito que no fue solo suyo, sino de la casa entera.
Afuera, un coche desaparecía en la noche, con un hombre que llevaba más que la obligación de proteger. Llevaba un nombre que tenía que pagar. Dentro, la puerta cerrada era un abismo. Y en ese abismo, la única certeza era que alguien, en algún lugar, ahora manejaba el tiempo de sus vidas. El grito atravesó cada habitación como si la casa entera fuera una sola garganta abierta. Tiana se llevó las manos a la boca, los dedos temblando, mientras Min-jun la obligó a sentarse en el sillón y le daba algo que sonaba a consuelo con voz de soldado que intenta ser padre. Respira, dijo, respira y escucha. Nadie va a entrar, nadie. Pero las palabras chocaban contra la imagen fija en el teléfono, la cuna vacía, la iluminación fría, la etiqueta de un mensaje que no intentaba ser humana. Tiana miró a la sombra de la habitación donde Zoe debería haber estado, y en esa sombra el miedo se convirtió en una especie de fría determinación que no sabía llevar. Se levantó de golpe. «No te muevas», ordenó Min-jun, con la calma de quien se sabe imprescindible. «Voy a rastrear el número. Voy a llamar a Hyun». Tiana cerró los ojos y vio la cara de su hija. Una nariz pequeña, dedos blancos que se cerraban en torno al peluche. Abrió la boca para decirle a Min-jun que la dejara ir con ellos, que no podía estar quieta. Min-jun la miró con esa mezcla de culpa y prudencia que había aprendido a manejar. «Ella se queda», repitió. «Si salimos todos, ellos saben dónde vamos a terminar. Si te mueves, crees que los proteges y los expones. Aquí hay cámaras, hay fuego, hay hombres tuyos en silencio para todo». El silencio que siguió fue tan tenso que Tiana pensó que la casa se fracturaría. Min-jun salió con su teléfono y la mansión quedó en manos de la espera. Tiana escuchó pasos en el piso de arriba. Alguien revisaba los cuartos, contaba puertas, medía distancia entre camas. El reloj marcó minutos que no podían volver. En la camioneta, Ji-hoon manejó como si su pie fuera un martillo que no podía aflojar. La ciudad le pasaba por los costados, luces, fachadas con sombras alargadas, el olor húmedo del asfalto. No pensó en la oferta ni en la cifra. Pensó en la foto y en la manera en que la cámara había encuadrado la cuna. Un encuadre profesional, calculado para herir, para dejar la evidencia de un vacío. Supuso que no era casualidad. Los hombres que los tenían sabían cómo golpear con precisión. Había dejado instrucciones crípticas con Sang-woo. Nadie al teléfono salvo actualizaciones seguras. Ningún movimiento sin confirmación. Sang-woo, su mano derecha, respondería con señales. Min-jun tendría que mantener la casa hasta nueva orden. Y Tiana debía obedecer. Era el precio del juego, pensó. Era lo que la calle pedía. No le gustó pensar así. Llegó al punto indicado, un estacionamiento subterráneo de bajo perfil con columnas manchadas y el olor a goma vieja. La puerta se abrió lentamente y un hombre de gabardina lo hizo pasar. No había cámaras visibles, pero Ji-hoon sabía que siempre hay cámaras. Observó cada reflejo en los vidrios, cada sombra que se movía. Lo llevaron a una habitación sin ventanas, iluminada por una bombilla amarilla que titulaba. Al final, 3 figuras sentados alrededor de una mesa. Uno delgado, con ojos fríos, otro corpulento, con tatuajes que se perdían en el cuello, el tercero, más joven, con la cara curtida por la violencia que no llega a la seducción, pero que obliga a respeto. Sobre la mesa, un maletín cerrado. Cerca, un trípode con una cámara apuntando a la puerta, preparada como un ojo acusador. «Ji-hoon», dijo el hombre delgado, «gracias por venir». La voz no tenía cortes ni engaños, era directa, como las órdenes que se dan cuando no hay tiempo para señalar afectos. «No te he traído un banco de disculpas», respondió Jun, y dejó su abrigo sobre una silla, aún con el cuerpo tenso. «Sabes que no doy entrevistas». El corpulento no sonrió, abrió el maletín con un gesto lento y lo dejó caer. Dentro, una pequeña pantalla encendió una imagen. Zoe, sentada en una cama, cubierta con una manta ligera. Estaba viva. La visión le atravesó la nuca como una corriente fría.
Ella está bien, dijo el joven, por ahora. Pero ¿sabes cómo funciona esto? El tiempo es moneda. Haces lo que te pedimos, la vuelves a ver. No lo haces, la pierdes. La sala, pequeña, se volvió tan densa que Ji-Hul sintió que respiraba a través de una pajita. Su mente catalogó posibilidades con la precisión que le daban años en ese oficio. Era una trampa para forzarle a hacer algo en público que destrozaría su reputación. Era un engaño para obligarlo a ir a un lugar donde tendrían ventaja. Era, quizás, la verdad más cruel. Ellos la tenían realmente y podían jugar. ¿Qué piden?, preguntó seco. El hombre delgado inclinó la cabeza y sonrió por primera vez. No era una sonrisa amable, era la violencia que se disfraza de cortesía. Que vengas solo, que traigas algo que no te queda bien a la imagen y que lo hagas frente a la cámara. No te pedimos más. Tú sabes lo que significa. Entendió. La cámara de un testimonio que le habían mencionado antes. El instrumento para borrar cualquier reverencia que pudiese existir en torno a su nombre. Humillación pública. Exposición. Ji-Hyun barajó las opciones como quien gira cartas en la palma. Cumplir y recuperar a Zoe, exponerse, negarse y perder la posibilidad de verla, montar otra jugada y arriesgar a los suyos. No había solución limpia. No la había tenido desde que había decidido que la familia se pagaba con sangre cuando la ley no funcionaba para resolverlo. Dame pruebas, dijo. Una llamada. Una voz. El delgado asintió y alargó el teléfono. Una voz distorsionada habló por el auricular. Describió un lugar, una hora, y el gesto fue firme. La mitad del trato que habían ofrecido sería cancelada si no aparecía exactamente como les pedían. No hubo negociación, solo una última advertencia. Cuando Ji-Hyun salió, llegó a su coche con la piel erizada. Encendió el motor y respiró fuerte, escuchando la propia respiración. Llamó de nuevo a Sang-woo. No respondió. Intentó contactar a Min-jun. La llamada fue corta. La foto de la cuna siguió abierta en la pantalla y la voz de Min-jun sonó como si fuera a romperse, pero no lo hizo. No te muevas, repitió. Vas a ir, pero solo. Sang-woo esperará una señal. Si no la hay, nos movilizamos. El plan era simple en la brutalidad de su lógica. Ji-Hyun iría, simularía la humillación si era preciso, y cuando el público viera su caída, Sang-woo y el resto ejecutarían una intervención para rescatar a Zoe y desmontar la operación. Era riesgo calculado. Era un juramento pagado con nombres. Había muchos a quienes no les interesaba que su reputación quedara como un muñeco si a cambio su hija volvía a casa. Y sin embargo, cuando aparcó cerca del lugar acordado, una vieja sala de eventos que había visto mejores días, vio algo que no esperaba. La entrada estaba tapada por un vehículo sin placas, y bajo la capucha de ese coche alguien lo observaba. La sombra que se recortó contra la luz era inconfundible. Marco. La sangre a Ji-Hyun se le congeló por un segundo. Marco, el nombre que complicaba los afectos, el hombre con quien las lealtades habían sido discutidas en susurros y golpes. Marco, que había tenido deudas y favores y una relación que no cabía en un par de palabras. Marco, que podía ser aliado o traicionar por una sonrisa. Marco salió del coche y no intentó esconderse. Tenía una chaqueta oscura y la cara afeitada, espléndida en una placidez que a Ji-Hyun le sonó a amenaza. «No esperaba verte tan pronto», dijo Marco, con la calma de quien juega una partida sobre un tablero conocido. «Pensé que irías con prisa». Ji-Hyun apretó la mandíbula. Podía sentir la mirada de la cámara oculta en la entrada y supo que el delgado del subterráneo los había previsto todo. Marco sonrió y añadió: «Tenemos que hablar». La palabra era una trampa que olía a pólvora.
Marco se acercó y, cuando estuvo a 2 pasos, Ji-Hune notó que tenía algo en la mano. No un arma visible, sino un paquete pequeño envuelto en plástico. Un paquete que podría contener cualquier cosa, información, un dispositivo, y que pesaba apenas lo suficiente para significar una decisión. «No quiero problemas», murmuró Marco. «Solo quiero lo que me corresponde». «¿Qué te corresponde?», preguntó Ji-Hune, sin mover los ojos de la figura ante él. «Lo que te llevaste cuando todo empezó», dijo Marco, «y lo que ya no puedes devolver». El aire entre ellos se llenó de años. Había un tasado que no describirían en esa conversación. Favores rotos, alianzas que se torcieron, un origen común que había naufragado. Marco dejó el paquete sobre el capó y dio un paso atrás. «Míralo», dijo. «Puede que te guste, o puede que sea la prueba de que alguien te quiere ver más desnudo que tu reputación». Ji-Hune miró el paquete como quien examina una reliquia. Desde el retrovisor pudo ver la figura de Sang-Woo en una sombra, barely visible, y supo que su juego, si lo había, estaba en marcha. «No me interesa lo que me quede por fuera», dijo. «Me interesa que mi hija vuelva». «Entonces, entra», respondió Marco con simpleza. «Entra y haz lo que te pidan». Marco fue entonces una coincidencia que podía haber salvado o condenado. Lo dejó pasar junto a él hacia la entrada. Al cruzar, Ji-Hune notó la cámara del trípode apuntando no hacia la puerta, sino a una tarima al fondo, con sigas vacías como si esperaban espectadores que no llegarían. La estrategia era evidente: grabar una caída para después propalarla, para convertir la vergüenza en moneda de cambio. Entraron. La puerta se cerró tras ellos. El olor a alcohol y a grasa se pegó a la garganta. El delgado estaba de pie y su sonrisa se amplió. «Perfecto», dijo. «Ven, siéntate. Todo se va a resolver». En esa sala con la luz cruda, Ji-Hune notó que la cámara no tenía cables visibles, parecía autónoma, lista para replicar imágenes a un mercado que no tenía piedad. De alguna manera habían pensado en todo, y sin embargo, Ji-Hune también veía un resquicio, un panel tras la tarima, un hueco donde se podía esconder, un paso atrás. Un resquicio para volver a ser quien era antes de que las cámaras gobernaran. Sentado frente a ellos, Ji-Hune sintió una ráfaga interna que no era rabia, ni miedo, ni ira. Era cansancio. Había horas en las que preferiría dejar que la vida se partiera sin intervenir. Pero no podía. No con Zoe viva en una pantalla diminuta, con la manta que la cubría como una promesa a medias. Se levantó, porque esa era la cosa que sabía hacer, levantarse y moverse aunque los músculos le dolieran. «Voy a hacerlo», dijo. «No soy estúpido, pero un aviso: si me engañan, si solo cumplen con fastidiar mi nombre y no con devolver a la niña, no habrá lugar en esta ciudad que los esconda». El corpulento rió por debajo, como si la amenaza fuese un chiste. Marco observó en silencio, y cuando todo parecía inclinarse hacia la humillación, Ji-Hune percibió, en el borde de su visión, un reflejo como un destello de pantalla. Sang-Woo, a través del cristal, envió la señal, un pulso, un movimiento. En ese instante, mientras las manos del delgado se preparaban para activar la grabación, alguien en el pasillo abrió una puerta con cautela. No era la intervención, era otra figura, una figura pequeña, con el pelo recogido y en brazos la silueta de un bulto envuelto. La trama se tensó, nadie habló, la cámara, la sala, los hombres, todo aguardó. La figura avanzó y dejó el bulto sobre la tarima, desató la manta. Zoe. Su cara, desconcertada pero viva, miró alrededor como si buscara un nombre que no supo decir. Tiana, la imagen de su madre que venía desde la distancia, se entumeció. Ji-Hune sintió un sabor metálico en la boca cuando la vio. Por un segundo, la posibilidad de que todo hubiera valido la pena apareció. La retirada de la humillación, la aparición de la hija. Pero la sala no aplaudió. El delgado no sonrió. «Perfecto», dijo. «Ahora, lo último».
y antes de que Ji-Hune pudiera moverse, Marco cerró los ojos y, con una voz que no correspondía a la ternura, articuló: «Dile que diga su nombre». La cámara se enfocó, lista para grabar. La humillación, si se repetía, sería más cruel. Harían a Zoe decir el nombre de su padre en voz alta. Lo obligarían a un reconocimiento que lo haría vulnerable en todos los sentidos. Ji-Hune notó que su garganta se cerraba. En el borde de la tarima, Sang-Woo se movió. Un golpe, una señal. El plan, que parecía tan claro, tenía dos caminos: ejecutar la operación y confiar en Sang-Woo para rescatar a Zoe en el último segundo, o rebelarse y lanzarse a la asfixia pública para salvarla sin garantías. Él eligió la tercera cosa, la más cobarde y la más valiente a la vez. Hizo una mueca que pretendía ser aceptación, y cuando el delgado alargó el micrófono a Zoe, Ji-Hune inclinó la cabeza y murmuró: «Dilo, pequeña». Zoe lo miró y, tras un parpadeos, dijo en voz baja: «Papá». La palabra fue un disparo que atravesó el pecho de Ji-Hune, y en ese segundo en que la cámara la registraba, las luces del pasillo estallaron en una secuencia que no había sido programada, y una voz por megafonía, la de Sang-Woo, anunció con crudeza: «Ahora». El delgado maldijo, cuerpos se movieron, hombres saltaron de la mesa. Marco, sin perder un segundo, se plantó en la puerta con el paquete en la mano. Guía de estilo e instrucciones para síntesis de fala. Inicio de las instrucciones. Vosé es un narrador, palestrante y autoritario. Utón debe ser firme e inabalable. Contexto de continuidad. La frase anterior era: «y plantó en la puerta con el paquete en la mano». Vosé está en el medio de una frase o pensamiento. Mantén el ritmo y la fuerza vocal sin quebrar la conexión. Haga como si estuviese transmitiendo una verdad fundamental. Entonces, Ji-Hune vio caer una figura detrás de la tarima y se lanzó hacia Zoe antes de pensar en su propia reputación. El estallido fue simultáneo. Sirenas en la distancia, gritos, un olor a quemado cuando alguien prendió un extintor. En la confusión, un disparo que no alcanzó a nadie vital. Fue un caos calculado. Ji-Hune la cargó y, mientras corrían hacia la salida que Sang-Woo había dejado, vio a Marco voltearse y desaparecer entre la neblina de polvo y humo. En la calle, la camioneta de Sang-Woo los esperaba con el motor en marcha. La ciudad seguía respirando indiferente. Al donde se retiraron, sangrando por cortes pequeños y con la manta todavía pegada a Zoe, Ji-Hune apoyó la frente contra la de su hija y prometió en silencio. La promesa era simple: no habría una próxima vez donde las cámaras se comieran sus noches. Pero la voz de Marco, su sombra en el pasillo, flotaba como una amenaza sin resolver. En la mansión, Tiana abrió la puerta cuando la camioneta se estacionó y, al ver a Zoe, corrió y cayó sobre su hija con todo el aire que le quedaba. Los sollozos fueron una catástrofe que dio paso a algo parecido a la calma. Pero bajo esa calma, la ciudad seguía funcionando con relojes que no conocían de misericordias. Ji-Hune miró a Min-jun, a Sang-Woo, y notó que ninguno de ellos sonreía. Habían ganado una batalla en la cual la guerra no había cambiado. Más tarde, cuando la casa respiró ancha, Min-jun mostró en su teléfono la imagen que había rastreado. El paquete que Marco había dejado en el capó. Era un pendrive envuelto en plástico. Sang-Woo lo abrió con guantes y lo introdujo en una computadora. Las imágenes que salieron en la pantalla fueron más que humillación: correos, nombres, transacciones, lugares. Un mapa seco de intereses que no pertenecían únicamente a la banda que los había extorsionado. Entre esas líneas, un nombre brilló: Marco.
Ji-Hune no dijo nada. Su pulso latía como tambor de marcha. Marco había aparecido como mero cobrador, pero el archivo mostraba que su mano estaba en una red mucho más amplia. Alguien le tiraba de un hilo y Marco era la tecla que abría una bóveda. ¿Qué querés que haga?, preguntó Min-jun. Ji-Hune dejó la taza de té fría en la mesa y miró a la ventana, donde la ciudad se estiraba como un animal que no paraba. Primero, murmuró, rastrear hasta donde ese pendrive llega. Segundo, encontrar a quien mandó la foto de la cuna. Tercero, Marco. No dijo más, porque sabía que el último paso implicaría cruzar una línea que había prometido no cruzar. Exponer a Marco para convertirse en el tipo de hombre que mataba sin dejar rastro, o negociar y convertirlo en asunto privado. Sabía también que cualquier elección podría costar algo que no se cura: la confianza de Tiana, la inocencia de Zoe, su propia alma. La casa se fue apagando en un silencio que no producía paz, sino una concentración pesada. Afuera, la ciudad volvió a su ritmo indiferente. Dentro, los hombres contaban las piezas del tablero, y Ji-Hune miró las cámaras apagadas como si fuesen ojos que todavía miraban, listos para el próximo movimiento. Entonces oyó, lejano, el sonido de una notificación, un mensaje nuevo que había llegado al teléfono que Sang-woo todavía tenía conectado al sistema. Lo abrió con dedos que no temblaban. Era una foto, una sola imagen de la ventana de la habitación de servicio, una nueva marca en la pared, pintura roja, unas letras apenas visibles. «Sigues a tiempo», decía el texto. Ji-Hune apretó el teléfono con fuerza. La casa exhaló, y en alguna parte una voz giraba el dial de la paciencia. Sabía que no podían permanecer en ese estado mucho tiempo. Sabía también que la guerra no acepta treguas largas. Respiró hondo y dijo en voz baja, para que solo se escuchara en el interior de la casa: «A la mañana nos movemos, y esta vez no seremos los sorprendidos». Min-jun asintió. Tiana, con Zoe en brazos, cerró los ojos por un minuto largo y permitió que la fatiga la alcanzara. Sang-woo fue a su ordenador y dejó que los datos corrieran. Los nombres se alineaban como soldados. Marco, por su parte, era un enemigo al que debían encontrar la voluntad de destruir o la capacidad de comprar. Ninguna de las dos opciones prometía higiene moral. La noche terminó igual que empezó, con la certeza de que alguien, en algún lugar, ahora manejaba el tiempo de sus vidas, pero también con otra certeza, más privada y peligrosa. Ji-Hune no dejaría que un hombre manejara su destino sin pagar. Salió al jardín y miró la ciudad. Pensó en las cámaras, en el brillo de una pantalla que puede arrancar una vida de su rutina por un mensaje. Y en ese pensamiento se trazó una línea. No iba a ser la próxima víctima, iba a ser quien devolviera los nombres a su lugar.